¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en español. En esta ocasión, el episodio 20, el que termina la primera temporada, pues vamos a tener el honor de platicar con dos personas que bueno, están en esa lucha, que es todo el año, es todos los días, pero que se conmemora en el mes de octubre, la lucha contra el cáncer de mama. Y tenemos para eso, para platicar de ese tema, para aprender, para educar a las personas, a la doctora Suyapa Bejarano, doctora oncóloga de la Liga contra el Cáncer, y también a Consuelo Walker, o Chelo, como le dicen bastante, para que nos platique de su experiencia, porque ha sido una persona que ha padecido la enfermedad y que nos va a contar de qué se trata, para que la gente entre en razón y pues entre en contexto, ¿no? De lo que se trata la lucha contra el cáncer de mama. Primeramente, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender la invitación. Un placerazo. Muy buenos días, muchas gracias a usted y a su audiencia por estar con nosotros este día y prestando su voz, como le había dicho fuera de micrófono, para llevar este mensaje que es muy importante a la población. No, el placer es de nosotros. Consuelo, enorme placer tenerla con nosotros. Gracias por atender la invitación. Agradecida por ustedes por invitarme y aquí a la disposición de lo que ustedes quieren salir y yo puedo compartir. Excelente, Consuelo. Bueno, para empezar a contextualizar el tema, obviamente vamos a tocar varios puntos, pero primeramente, doctora, ¿qué es el cáncer de mama para esas personas que quieren entenderlo a ciencia cierta, conocer de qué se trata? ¿Qué les podemos decir? Bien, el cáncer en general es un crecimiento anormal de las células. Nosotros, para mantenernos vivos, desde que nacemos estamos reproduciendo tejidos, ¿verdad? Para formar los ojos, la piel, ¿verdad? Todos los órganos. Y es un proceso que culmina hasta que fallecemos. Las células mueren, se renuevan, etc. En el caso específico del cáncer de mama son células de la estructura de las mamas, que básicamente la mama está formada por músculo, por el tejido que produce la leche y sus propios conductos y grasa. El cáncer de mama es un tejido que la mayor parte de las veces crece en los conductos, que son los que llevan la leche desde los ovulitos hasta el pezón, ¿verdad? Y ahí es donde las células se vuelven anormales y empiezan a multiplicarse, ¿verdad? Y no, hasta que nosotros detectamos una masa, una lesión, una calcificación, dependiendo del momento que lo diagnostiquemos. Bueno, el 19 de este mes, doctora, es un día muy importante porque a nivel internacional se conmemora esa gran lucha que lleva años dándose, que históricamente se ha dado, pero obviamente por el tema mediático adquiere mayor relevancia hoy en día. En Honduras es el 25, pero en general octubre es el mes rosa. El mes rosa. Sí, el cáncer de mama es el primer cáncer que afecta a la mujer a nivel mundial. En nuestros países, en este sector de Latinoamérica, por muchas décadas el cáncer de cuello uterino fue el primero que afectaba a la mujer, pero ahora el cáncer de mama ha venido a ser como el gemelo, ¿verdad? Y ha sobrepasado, sobre todo en las zonas metropolitanas, al cáncer de cuello uterino, así que tenemos ahora un doble problema, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Consuelo, bueno, usted pues es la voz, ¿no? Es una de las muchas voces de personas que han luchado contra esta enfermedad. Y bueno, un mensaje para las que vienen empezando esa batalla, para las que todavía no lo saben, porque tal vez no se los han diagnosticado. Eh, ¿cómo, cómo ve el panorama? ¿Cómo se siente al respecto? Fíjese que más que todo de conciencia, de educación, tenemos muy poca información, la realidad, y empezamos por la parte gubernamental que no tenemos ese apoyo que realmente necesitamos. En mi caso, yo pude tenerlo por las amistades, por mi familia, y eso me hizo crear como conciencia y pensar en esas personas que no tienen esa posibilidad. Cuando se le menciona la palabra cáncer a uno, las personas lo ponen como un sinónimo de muerte y en cierta medida tienen razón. Pero si nosotros comenzamos haciendo una autoexploración mensual, tocarnos, conocer nuestro cuerpo nos va hablando, a medida va pasando los años nos está hablando. Y si nosotros practicamos esta autoevaluación y no tener ese temor de que mejor no lo hago porque me puede salir algo, o que puede decir no puedo hacer la mamografía después de los 40 años, hacerla anual, porque los tabú, es que duele, es que pasa esto, pasa lo otro.
nosotros tenemos que empezar a educarnos y a educar también a nuestras personas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a toda la población en general, porque de esa manera nosotros podemos ayudar, porque todo está en la prevención. Si nosotros prevenimos, esta enfermedad es bastante evitable, tratable y curable, si la conseguimos a tiempo. Pero nuestro primer paso es la autoexploración, que fue lo que pasó conmigo. Hice una exploración y vi que algo no estaba ahí, que no lo tenía, entonces por ahí empezó el seguimiento. Consuelo, me platicaba de ese proceso, cuán complicado es, cuán tedioso, cómo lo experimentó. Pues en lo personal yo le puedo decir de que el apoyo de la familia es muy básico, muy fundamental, es como la base de donde lo sostienen a uno. Al ser diagnosticada que tenía cáncer de mama y tomar decisiones, lo primero que cae es la familia, cuando se les explica a ellos a lo que se va. Es la actitud con la que se tome. Yo siempre he sido una persona que voy de frente y lo que toque hacer me voy a hacerlo. No estoy como que pensando, pero si es que por qué y los porqués, no. Yo sí dicen, para eso están los expertos, para eso están como la doctora Bejarano, que son las especialistas, que son los que le dicen, hay que hacer esto. Pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo, no hay que darle vueltas a la vida, que el por qué pasó, por qué esto. Yo fui una persona que todos los años me hacía la mamografía, todos los años me hacía el ultrasonido, la densitometría, alimentándome dentro de lo que cabe saludable, y tocó. Pero si yo no me lo detecto a tiempo, si no me hago esa autoexploración, eso hubiese sido prácticamente un desastre, porque el bicho mío pues salió agresivo al final de cuentas, muy agresivo. Entonces allí más que todo digo que es la familia, las amistades, que uno siente ese apoyo. Y yo he llevado el proceso de una manera también bien atípica, porque yo en lo personal, yo no he sentido nada raro. Hacía las quimio, no era algo como que me botaban, me botó el pelo nada más, me oscurecieron un poquito las uñas, nada más. Y cuando hice la radio, solo me oscurecieron un poquito la piel. Pero nada de vómito, tuve una muy buena asesoría con la doctora Bejarano y eso me ayudó al final. Y la educación, pero también cómo nos podemos nosotros hablar de las personas que no tienen esa posibilidad de... Estamos en el pueblo, ¿cómo van a hacer una mamografía? ¿Cómo van a hacer un ultrasonido? ¿Cómo van a poder hacer esto ellos? Y es lo que tenemos que enfocarnos, ver de qué manera podemos nosotros ayudar ahí, porque yo pude leer, sigo estudiando, me sigo preparando, sigo aprendiendo en esta lección de vida. Pero ¿qué hay de las personas que no pueden? Entonces ahí es cuando pierden la lucha, ahí es cuando pierden la batalla. Y tienen razón en cierta medida. Sí, doctora, para las personas que nos están escuchando, ¿qué es una mamografía? O sea, para la gente que se pregunta qué es una mamografía, hay mucha gente que no tiene claridad en relación a estos términos. ¿Qué le puede decir usted como la experta en el tema? Bien, el cáncer de mama, como todos los cánceres, es un continuo de desarrollo, ¿verdad? Que lleva años para que nosotros podamos detectar una lesión, ya sea por mamografía o por el autoexamen, como estaba compartiendo recién con nosotros Chelo. La mamografía es una radiografía que se le toma a la mama con un equipo especial. En este equipo, nosotros se coloca la mama, ¿verdad?, en una superficie como una plancha, por decirlo así, y se ejerce un poco de presión. ¿Por qué razón? Porque la mama es redonda, ¿verdad? Y se trata de homogenizar para que cuando el rayo atraviese la mama pueda darnos una imagen fiel de todas las estructuras que tenemos ahí. Mientras que si nosotros dejamos la mama sin hacer la presión, ¿verdad?, entonces podemos tener áreas donde podemos tener mejor visión y otras áreas donde no podemos tener una visión tan clara. Entonces se coloca, ¿verdad?, en el dispositivo, hacen esa pequeña presión que genera un poco de incomodidad, pero no es dolor. Por eso se recomienda que se haga también a las que todavía menstruan, ¿verdad?, las que tienen 40 en adelante, que es la edad que se recomienda, que vayan después de la menstruación porque es cuando las mamas están menos sensibles.
¿verdad? Entonces se hace esa presión, se hace el disparo y se toma una imagen cefalocaudal que la llamamos nosotros, o sea, en este sentido, y después se hace una presión lateral y se hace la imagen en los dos sentidos, de tal manera que estamos viendo como en dos dimensiones, por decir así, el tejido mamario, y existen algunas imágenes que son características de tumores y que radiólogos son las que nos reportan y nos dan la alerta para saber en qué tipo de seguimiento vamos a hacerle a la mujer. ¿Cuán preciso es el procedimiento, doctora, la mamografía? ¿Cuán precisa es en cuanto al diagnóstico que emite? En mujeres mayores de 40 años, la mamografía tiene una sensibilidad, que es la medida estadística que usamos para describir estas situaciones, o sea, la capacidad de detectarme una paciente sospechosa entre un 89 y un 95%. ¿Verdad? Y en mujeres mayores de 50 años, la sensibilidad, sube todavía hasta un 98% para lesiones mayores de 2 milímetros. En cuanto al tema, Consuelo, usted que lo experimentó, ¿es muy doloroso? ¿Duele ese procedimiento? Fíjese que en lo personal es algo como que es tolerable. Yo soy como que de ese porcentaje mínimo, porque al hacerme la mamografía y el ultrasonido, cuando yo me detecté el tumor, me salieron negativos. Pero no logré como confiarme de que solo había salido negativo el estudio, sino que dije yo, bueno, si está esto y sale negativo, gracias a Dios, pero mejor hay que sacarlo. Y a raíz de que se sacó el tumorcito y se mandó a biopsia, ahí se determinó que ya había unas señales de malignidad. En lo personal, a mí fui ese mínimo porcentaje de que no avisó a tiempo de que había algo irregular ahí. De esos días que pues no son sencillos, a nadie le gusta un diagnóstico positivo, sea cual sea la enfermedad, todas revisten algún grado de complejidad. ¿Qué es lo que recuerda usted más, Consuelo? Fíjese de que yo me había hecho la histerectomía hacía como 11 años antes, porque mi ginecóloga me lo había recomendado, que por prevención, que ya solo era para dar cáncer o tener hijos, y yo a esas alturas ya nada, de nada. Entonces le dije yo, pues tomemos la decisión y se hizo la histerectomía. Pero mi cuerpo empezó a producir hormonas y una de las partes de las que ese tumor se armó, por decir, es porque mi cuerpo empezó a producir hormonas, no sé todavía por qué, ya que ya no tenía ni ovario, no tenía útero, no tenía matriz. Pero en mi familia tengo una carga alta en cuestiones de cáncer. Soy la tercera de las primas que nos han diagnosticado con cáncer de mama. Y a partir de ahí, pues sí, a tomar ya las medidas habidas y por haber. Que ya la solución era hacerse la mastectomía, rápido hacer todo eso, no esperé mucho tiempo, y más sin embargo, el tumor había crecido en menos de un mes casi 6 centímetros, cuando me habían hecho la última biopsia, y se tomó la determinación pues de venir y hacer la mastectomía radical. Eso hace un año, lo hice en el 2 de octubre, y de ahí ya vine bajo la asesoría de la doctora Bejarano a la liga para hacer todo el procedimiento de quimios, y también debo de resaltar el apoyo que recibí del comité de la Liga contra el Cáncer, que desde el momento que yo vine acá han estado apoyándome en todo lo que corresponde a ellos en este proceso, en esta lección de vida. Y ha sido un comité que trabaja muy silenciosamente, pero que graníticamente ayuda a muchísimas personas, poco, mucho, regular recursos. Y yo hablo por lo menos en mi caso, que el apoyo que he tenido con ellos ha sido un apoyo incondicional. Han estado ahí en todo momento, ayudándome a resolver todo lo que correspondía a las quimios, todo lo que correspondía a prótesis, todo eso. Entonces, de una u otra manera, pues estoy como comprometida con el comité para devolver en parte algo de lo que ellos hicieron conmigo, porque para mí en ese momento fue mucho. Y incitar también a la gente, invitar a la gente cuando ellos tengan una actividad de una u otra manera, pues involucrarnos para apoyarlos, porque así como yo fui beneficiada, así
siendo beneficiados muchísima gente de pocos recursos, la realidad. Doctora, ¿cuán encomiable es esa labor? Hay mucho por hacer, siempre que se quiere ayudar, es evidente que se hace porque hay necesidades, y esas necesidades no dejan de existir a pesar del enorme esfuerzo de buenos samaritanos, de personas entregadas, como el caso suyo, a su profesión. ¿Cuán brava ha sido esa labor de la Liga contra el Cáncer? Esta es una labor dura. Hace poco estaba con otra persona en una entrevista y le decía que nosotros cuando estamos en instituciones como esta, decimos, bueno, ¿en qué invertimos? ¿Para dónde nos vamos? Porque tenemos una masa de pacientes que ya están enfermas y que necesitan diagnósticos de punta, tratamientos de punta, ¿verdad? Y que son costosos, como estaba mencionando Consuelo, y que a veces sin el apoyo de la familia y otras organizaciones no es posible, ¿verdad? Que una sola institución ni ningún sistema de salud, ¿verdad? Pueda ir con esto. Luego, invierto en la detección temprana y la prevención. Pues estamos hablando que el equipamiento, ¿verdad? También genera costos que son importantes. Necesitamos recurso humano altamente especializado y tenemos la parte más sentida, que es el apoyo directo al paciente, porque el paciente a veces no tiene el transporte para moverse de su casa, a veces vino pero no comió y se desmayan porque andan 2, 3 días sin comer, son del interior del país y vienen a San Pedro Sula o a Tegucigalpa, a los centros donde hay, a los lugares donde hay centros de atención y no tienen dónde albergarse, ¿verdad? Ahora con lo del COVID nosotros teníamos un albergue y lo hemos cerrado por el tema de la seguridad, ¿verdad? Que era pequeño, pero por lo menos las personas se podían alojar aquí. Entonces es una lucha enorme porque hay que hacer crecer la institución, hay que modernizar los servicios que los pacientes se merecen y que se necesitan, pero también tenemos toda esa parte humana, ¿verdad? De las ayudas de los pacientes, la madre soltera que deja de trabajar por estar en los tratamientos, ¿quién le da de comer a sus hijos? Entonces, es todo una crisis y yo le decía recién a una colega de Colombia, que es la presidenta de la Asociación de Salud Pública de Colombia, y le decía que la salud de la mujer transita por caminos escabrosos y es muy difícil para nosotras de mujeres enfermar, sobre todo en países como Honduras. Y por lo tanto, estas instituciones, pues tenemos la obligación de luchar con las uñas, con lo que tenemos, ¿verdad? Para tratar de dar lo mejor que se pueda a las mujeres. Doctora, ¿cuánto cuesta normalmente una mamografía? Si bien hay organizaciones que están apoyando, ¿cuánto le cuesta a un ciudadano hondureño? Estamos hablando de Honduras o Sí, latinoamericano en común. es variable, ¿verdad? Una mamografía análoga, ¿verdad? Puede andar entre 400 y 600 lempiras. Una mamografía con tecnología digital, ¿verdad? Que es una cuestión de calidad de tecnología, pero al final el efecto, la utilidad es prácticamente la misma. Puede andar hasta en 1200 lempiras, ¿verdad? Depende si el lugar a donde vaya, ¿verdad? Don Consuelo, en cuanto a actualmente, ¿cómo se siente después de ese proceso, de todo lo que ha sido estos últimos meses? ¿Cómo se siente al respecto? Yo me siento muy bien, excelentemente bien. Tomé esta lección de vida como que ser una guerra entre dos fuerzas Sí. y que esa yo la iba a luchar, la iba a guerrear y la iba a ganar. Todavía estoy en ese proceso en revisiones y toda esa situación, pero confiando plenamente en Dios, en la ciencia, pero dentro de lo que cabe, si a mí me preguntan qué es tener cáncer, yo digo, yo no sé nada, pues porque yo no he sentido nada, porque no he dejado que este bicho coja fuerza, sino que es una lucha que es entre él y yo. Y yo en ese sentido soy más fuerte que él. Y yo voy a darle la batalla, yo se la voy a ganar. No le voy a facilitar las cosas. No, señor, olvídese, eso no está en mi vocabulario. No está. Yo, desde el momento del día 1, yo duermo hasta el día de hoy. Y voy para adelante. Y lo que me toque hacer, voy a hacer y voy a seguirlo haciendo. Porque no le voy a facilitar. Si le facilito mi cuerpo, que se quiso alojar en cuerpo equivocado, empezando por ahí, no se lo voy a facilitar. Tuve que erradicarlo y bien afuera va a estar y va a seguir afuera. Va a seguir afuera porque no voy a darle cabida ni un céntimo más de mi cuerpo. Si el inicio lo detecté a tiempo y tomé la decisión de burlarlo, voy a seguir luchando contra él porque yo voy a ganarle esa batalla. Yo voy a estar sobre él. Yo soy más fuerte que él. Y así voy a seguir.
toque lo que toque hacer, voy a hacer y voy frontal con ese bicho. ¿Cuánto le ha cambiado la perspectiva de la vida desde el día uno hasta la actualidad? O sea, o lo recibió desde el primer momento con esa actitud que le percibimos. Sí, la realidad es que cuando yo me toqué el tumorcito y me hizo la mamografía y el ultrasonido salieron negativos, y yo empecé a insistir que quería que lo sacaran de ahí. Una vez que lo sacan y mandan a biopsia, que dan la primera señal, y me habla mi ginecóloga y me dice, ¿cómo te sientes? Yo le dije, bien, bien. Y me dice, ¿tienes un amigo cirujano oncólogo? Y dije yo, en mis adentros me están hablando de oncología. Dije yo, ok, a lo que vea. Cuando me pasaron al cirujano, me pregunta que por qué yo me hice todos esos estudios. Le dije yo, porque yo no quería tener esa pelotita, le decía en ese entonces, en mi cuerpo. Entonces me dice, gracias a Dios que le dio seguimiento, que no se quedó así. No he tenido, fue más doloroso, para ser sincera, más doloroso fue cuando se lo compartí a mi familia, porque se quebrantaron. Soy una tía que soy muy apoyadora, muy escuchadora, muy todo eso. En ese momento sí, porque al verlos a ellos, que estoy rodeada de varones prácticamente, que lloraban y toda esa situación, en ese momento sí sentí como que al verlos a ellos como atribulados. Entonces les dije, ok, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener una tía con 2 senos y que no les dure? ¿O una tía con un seno y que les dure más tiempo? Entonces mejor trabajen, le dije yo, para ponérmelo, porque me la voy a poner. Entonces medio sonrieron. Entonces ahí sí, porque es como digo, la familia, las amistades, esas cercanas que están con uno, cuando lo ve que uno cae, ahí es cuando realmente uno siente esa debilidad, te puede decir. Pero durante el proceso, ¿no? Cuando entré a cirugía, yo les miraba la cara así como de afligidas, y yo les dije, ya vengo, voy con 2 senos y regreso con 1. Así que vengo en un ratito, no se preocupen, que yo voy bien. Y no hubo problema, en mi casa cuidándome todo el mundo, atendiéndome todo el mundo, sentir el calor, el amor hacia conmigo. Eso no hace como para pensar si esto me cambió o no me cambió la vida de una u otra manera, sinceramente no. Las oraciones que han hecho por mí, que han funcionado, las oraciones que yo he hecho a mi Padre Celestial también han funcionado y siguen funcionando. Así de que no fue algo así como que voy en esa lucha con esa fe, con esa fortaleza, pero no es porque me diagnosticaron, porque me operaron, porque el proceso de cáncer ha hecho cambiar algo en mi vida. Sigo haciendo las mismas cosas, sigo apoyando las personas que me ha tocado apoyar en todos los sentidos, sigo sufriendo con los equipos de fútbol igual. Así de que no hizo nada diferente. Doctora, en cuanto a este tipo de cáncer, ¿ocurre en el mismo sitio o hay diferentes partes del seno en el que se estaciona? Usualmente tenemos una lesión inicial que generalmente aparece en el conducto de la mama, y desde ahí puede crecer y hacer una sola masa, o podemos tener algunos tumores que nosotros le llamamos multicéntricos, es decir, crecen en diferentes lugares al mismo tiempo. Tenemos un 20% de tumores que no se originan en los conductos, sino en el óvulo que produce la leche, y esos tienden a ser bilaterales. En la mayor parte de las mujeres, los tumores aparecen en la parte superior externa de la mama, ¿verdad? Usualmente, pero pueden aparecer en cualquier lugar, por detrás del pezón, etcétera. ¿Cuáles son las células que lo ocasionan? Son las mismas células de la mama que por efectos hormonales, lo que hablamos nosotros de factores de riesgo, sufren una conversión maligna. Y entre estos factores tenemos pues la edad, que es el factor más importante, nos vamos envejeciendo y la célula va perdiendo la posibilidad de regenerarse. Tenemos la exposición a radiaciones, ¿verdad? En la infancia, tenemos la exposición prolongada por más de 5 años consecutivos a compuestos que contienen estrógeno, el sobrepeso, porque la grasa produce sustancias que estimulan el crecimiento de las células tumorales, el consumo de alcohol y tabaco,
¿verdad? Que son factores importantes, el no tener hijos o tenerlos después de los 35 años y el tener una historia menstrual prolongada, es decir, tener una menstruación antes de los 12 años y tener una menopausia después de los 55. Esos son factores que hacen de que la propia célula mamaria, que es mi célula normal, vaya cambiando y se convierta en célula maligna. Doctora, instáleme en cuanto a un tema. ¿El cáncer de mama solo le da a las mujeres o un hombre también puede correr riesgo? Definitivamente, de verdad, los varones también pueden tener cáncer de mama. Afortunadamente, con menor frecuencia se estima que por cada 100 casos de cáncer de mama, uno ocurre en un varón y generalmente en los casos como la familia de Consuelo, ¿verdad? Que tienen antecedentes familiares fuertes, por lo menos en nuestra experiencia, esos son los varones que generalmente, ¿verdad? Se afectan de cáncer de mama. Y se trata igual que como se trata el cáncer en la mujer, expresan los receptores de hormonas y todo lo demás. Se tratan completamente igual. Consuelo, en cuanto a este tema, usted mencionaba que es de familia, que hay varios casos. Me imagino que la alerta en las otras mujeres de la familia, las menores incluso, es importante, ¿no? Y la concientización que ustedes puedan ejercer como líderes de familia. Sí, fíjese que empezando por los tíos, que, que por ahí 2 tíos fallecieron con diferentes tipos de cáncer. Entonces siempre hemos estado como que alertas, estamos como que el pendiente de estarnos checando. De ahí cuando a mí me diagnosticaron el cáncer de mama, yo no sabía que habían 2 primas antes de 2 tíos diferentes que habían sido diagnosticadas y tratadas. Entonces cuando ya mi caso empezó a conseguir luz, a dar luz, ellas se pusieron en contacto conmigo y me dicen, fíjate que yo también, fíjate que yo también. Ah, dije yo, bueno, entonces según yo era la primera, porque cuando me preguntaban, según yo era la primera, y al final de cuentas soy la tercera, y he visto que son por el lado materno, mi madre con mi tía, son 2 primas, y el lado de mi tío, ahí es otra prima, y tengo un primo que actualmente está luchando con un cáncer de páncreas, que está bastante complicadito. Pero eso nos ha hecho a nosotros ponernos en alertas, todos, a estar siempre pendientes, desde más antes. Y es que tenemos que seguir dando esa situación, porque también debo reconocer que hace un año, se puede decir, también perdí una sobrina, pero ella fue de útero, que en el fondo yo pensé que ella no la había luchado, porque ella fue diagnosticada con estadio 1. Yo estaba con estadio 2, casi pasando a 3, casi. Y ella perdió la lucha. No vivíamos cerca, vivía en Minas de Oro, nos tocó la pandemia duro que no podían salir. Entonces ella perdió la lucha. Entonces estamos como muy cerquita. Mi hermano también, el de él fue más duro porque fue a nivel de cerebro. Así de que eso nos pone como que las antenas muy, muy en alerta para cualquier situación. Entonces, por eso que no nos hemos dejado estar haciéndonos exámenes, explorándonos y hablándoles y todo el mundo hablando sobre esa situación para que no nos vaya a agarrar como quien dice de dormidos, sino que ya tenemos que la familia tenemos una alta carga de personas canecheras. Imagínense, soy tan afortunada que hasta soy del signo cáncer, ¿no? Entonces estoy como que muy ligada una cosa con lo otro. Entonces tenemos que estar como que muy enfocados, tenemos que estar muy alertas más que todo. Y todas debemos estar así. Tenemos que conocer nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo empieza con algo diferente, ya el cuerpo ya le está hablando a uno. Lo que pasa es que uno no le escucha. Si nosotros nos exploramos, si sentimos algo que no estaba, ahí el cuerpo está hablando. Somos nosotros los que no estamos escuchando. Si viene un sangrado un poquitito más de lo normal, el cuerpo ya le empezó a hablar. Hay que hacerse algo después. Pero si nos vienen con sangrado, tenemos una pelotita que llegamos nosotros, tenemos ese tumorcito y no le hacemos caso, cuando ya toca buscarlo, ya hay casi nada que hacer. Entonces escuchemos nuestro cuerpo, cuidemos de nuestro cuerpo, conozcamos bien de nuestro cuerpo, toquémonos, si es el cuerpo de nosotros, toquémonos. Y si algo irregular, busquemos el especialista o el encargado, o el primero,
pero no nos confiemos que no es nada, que no es nada, que no es nada, porque al final de cuentas sí es algo. Doctora, ¿quién tiene más riesgo de padecer cáncer de mama? ¿Cuán importantes son los hábitos alimenticios, los hábitos en la vida misma para prevenir este tipo de situaciones? Bueno, como le había mencionado, las personas que tienen esos factores de riesgo que mencioné, este es un continuo y no nos gusta mucho hablar de los estilos de vida. Hablábamos que el exceso de grasa corporal estimula el crecimiento de las células cancerosas, no las causa, pero las estimula cuando nosotros ya las tenemos. Entonces, tener una dieta saludable, consumir la cantidad de calorías que necesitamos para nuestra actividad física y hacer una actividad física regular, ¿verdad? Son factores importantes para la prevención, es decir, para evitar la ocurrencia del cáncer. Y luego, pues tenemos que reconocer esos riesgos como el antecedente familiar. Afortunadamente, por decirlo así, solo un 15-20% de los casos de cáncer de mama están asociados a una carga familiar fuerte, ¿verdad? Lo cual nos debe preocupar a todas las demás, porque quiere decir que un 85% de las mujeres que nos enfermamos de cáncer de mama, ¿verdad? Ocurre porque tengo un factor de riesgo ambiental que yo pude haber controlado en algún momento o que en este momento que me están escuchando, ¿verdad? Si yo tengo sobrepeso, si no hago ejercicio, si estoy consumiendo medicamentos que contienen estrógenos, si tengo ya más de 5 años de estarlos consumiendo, ¿verdad? Si abuso del consumo del alcohol, ¿verdad? Son factores importantes, ¿verdad? Que ya me dicen que soy una mujer de alto riesgo para cáncer de mama. En cuanto a, tenía esta curiosidad, un golpe en un seno, por ejemplo, puede favorecer el desarrollo del cáncer de mama, un golpe que uno lo... Fíjese que no se ha determinado, hay muchas pacientes que hacen una relación entre un antecedente de un trauma en la mama y el aparecimiento de cáncer, pero hoy por hoy no se ha demostrado que tenga una reacción específica. Sin embargo, cuando tenemos golpes, la célula se adapta para reponerse del daño y de repente es la suma de una cosa con otra que va cargando a la célula de situaciones que tiene que resolver y en algún momento cuando la célula se determina incapaz de reparar tanto daño, tanta injuria, entonces es cuando se convierte en célula maligna. El tema de los antecedentes familiares, ya nos comentaba Consuelo del Sí. tema de su familia. ¿Tiene mucho que ver en ese riesgo, doctora? ¿O le Sí, puede pasar a cualquiera? como le había mencionado, el 15% de las pacientes con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Existen específicamente algunas mutaciones en unos genes que son los genes que controlan a las células para que no se reproduzcan cuando están anormales, que es el gen BRCA1, BRCA2 y el P53. Solamente una de 450 mujeres en el mundo padece de esta mutación. En Latinoamérica no conocemos con exactitud cuál es la prevalencia de las mutaciones entre la población general y entre las pacientes con cáncer de mama, pero sí, son menos del 20%. Por eso le comentaba que el otro 80% son por situaciones ambientales que habíamos mencionado los factores de riesgo, por lo tanto, cualquier mujer puede tener cáncer de mama. Consuelo, vemos que participa asiduamente en actividades con personas que también pues han afrontado esta enfermedad, que le están afrontando. ¿Cuán importante es eso para usted? Fíjese que esa es la otra lección de vida para mí, que si me pasó esta bendición es porque hay una razón de ser. Y esa razón de ser es que quiero ser la voz de muchas que están ahorita sin voz. Quiero ayudar a estas personas que de una u otra manera están con esta lucha. Como soy licenciada en educación física, creo que yo podría ser un ente muy facilitador en ayudarles a poder sobrellevar esta batalla. En lo personal, yo siempre estoy diciendo, bueno, músculo que no se trabaja se atrofia, músculo que no se trabaja no esto. Y yo le hablaba a la doctora y le decía yo, ¿por qué no incluimos la parte del ejercicio? ¿Por qué no hacemos esta situación acá? Porque lo primero que le dicen, no, que no hay que cargar esto, no hay que cargar nada por este lado. Entonces me probé conmigo misma que sí se podía hacer. Conseguí una funcionalidad, empecé a trabajar cuando tenía todavía los puntos y empecé a trabajar unos ejercicios rutinarios que en casa los podemos hacer con el palo de la escoba, con una bolita de calcetín,
toda esa situación que es lo que yo quiero trasladarle a estas personas para que puedan tener esa recuperación en casa más rápida, puedan entrar a su radioterapia con mayor funcionalidad y ayudarles al médico que lo está tratando a uno a esa parte de la condición física. Y si yo soy una educadora física, entonces yo debo de ayudar a otras personas, porque las personas no van a poderlo hacer. Entonces, enseñarles cómo deben de hacerlo, esa es como que una meta en la que yo me he propuesto, porque si puedo hacerlo conmigo en ese determinado momento, yo puedo ayudar a otra persona porque sí funciona. Entonces hablábamos con la doctora y le decía yo, ¿por qué no podemos hacer esto? Me dice, capacítame las enfermeras o quien sea. Si me dicen que tengo que un grupo de personas que puedan hacerlo, yo les enseño con gusto. Hago el tiempo para hacerlo, pero hay que ayudar. Y la mejor manera es esa. Si tengo el conocimiento, entonces debo de hacerlo. Soy la llamada, pues, en hacerlo en ese sentido. Doctora, en relación a la mastografía, que tengo curiosidad por saber al respecto, ¿qué beneficios y desventajas tiene? La mamografía y mastografía son nombres que se dan, ¿verdad? Sinónimos, ¿verdad? Del mismo procedimiento. La ventaja de la mamografía o mastografía cuando se usa a partir de los 40 años es que tiene una alta sensibilidad para detectar a la mayoría de mujeres que tienen anomalías con cáncer de la mama, ¿verdad? Hay métodos adicionales como el ultrasonido, la resonancia, pero son en casos muy especiales y por indicación del médico. Consuelo, ¿cuán importante ha sido para usted esa vida ligada al deporte, al ejercicio, a los buenos hábitos alimenticios para facilitarle el proceso? Muy básico, definitivamente que es básico. El alimentarse bien, no le pongamos las cosas difíciles a las personas. Comer bien, que no vamos a comer arroz, no le pongamos aceite al arroz, no le pongamos manteca al arroz. Vamos a comer frijoles, comamos los parados, no los comamos refritos. Si vamos a tener, estamos en el pueblo donde sea, hay mucha verdura, mucho, que es el patastillo, que es la yuca, que es el plátano, hervido. Mantener ese peso bajo. Imagínense que yo con toda la situación, toda la información que yo tenía, fui bendecida con este cáncer, pero nosotros tenemos que empezar a educar, porque habían compañeritas que yo me las encontraba en la sala de quimioterapia que lloraron cuando se les cayó el pelo, se deprimieron cuando se les cayó el pelo, y como que es un poquito, y a mí me pasó todo lo contrario. Mis sobrinos dijeron en el último día del año, se me quitó el pelo. Entonces no me quedo de otra que en el salón de belleza yo también hay que quitarme el pelo. Entonces despedimos el año y recibimos el otro, los pelones con la pelona. Pero eso es cuestiones de actitudes, es cuestión de educación. A mí me valía. Yo tenía pelucas, tenía gorros, tenía todo. Y yo decía, me voy a poner, vamos a ver cómo me siento mañana. Yo aparecí en la liga, que me pelaba la cabeza, hacerme la quimio. Y la gente se me quedaba viendo así como que rara. Y yo como que si era una mejor universo, que andaba toda pelona. Y así no sé, porque esa era mi realidad. Ahora me está creciendo muy poquitico de pelo, pero yo ando feliz así cuando andaba pelona, bañarme pelona, me pasaba yo la máquina de rasurar. Pero eso es lo que tenemos que educar, porque no saben que van a tener una quimio y que va a pasar eso. Si comemos bien, manejamos el peso bajo y que caminemos un poquito, nada más, no es mucho, porque no le vamos a exigir a tanta esta gente que les toca esta lección de vida. No les vamos a exigir tanto que si quieren un gimnasio, no, nada que ver. Solamente que hagan una leve actividad y hagan el cambio de hábitos alimenticios, lo tienen. Y alargan este proceso y ganan la batalla. Porque sí, para mí eso sí fue muy, muy importante, la parte alimenticia, muy importante. Lejos de eso, siempre se le bajan a uno los glóbulos rojos y blancos y estoy en ese proceso de levantarlos, pero imagínense a las otras personas que no tienen muy buenos hábitos alimenticios, enfrentarse también a que estén bajo sus glóbulos y todo eso, entonces es otra cosa con la que ellos tienen que luchar. Y eso hay que ayudarles, hay que ayudarles. Definitivamente es preponderante. El tema de la actitud es fundamental, diría yo. Honduras, Latinoamérica y el mundo, ¿cómo están en esa lucha contra el cáncer de mama, doctora? Pues bien, como mencioné al inicio, el cáncer de mama es el primer cáncer a nivel mundial para la mujer.
Desde hace décadas los países de altos ingresos son los países que tenían las tasas más altas de cáncer y han establecido programas de educación y de apoyo a los pacientes y de detección temprana, que si bien es cierto, no ha reducido de forma significativa el número de casos, pero se diagnostican en etapas que son curables. De tal manera que hay países que ahora incluso están recomendando la mamografía hasta los 60 años, pero tienen a la población, como decía la licenciada Consuelo, intervenida para promover el ejercicio físico, con educación para mejorar la dieta, el acceso a alimentos saludables, etcétera. En Latinoamérica, pues nosotros estamos en un modelo de transición epidemiológica donde estamos de las enfermedades infecciosas haciendo una transición a las enfermedades crónicas no transmisibles, pero la transición ha sido tan dolorosa que no dejamos ir una y ya recibimos a la otra. Y de esa manera, pues el cáncer de mama ha crecido. Tenemos menos casos probablemente que los países industrializados, pero mayor mortalidad porque los estamos detectando tardíamente. Doctora, ¿qué organizaciones luchan contra el cáncer de mama en el país y el gobierno qué está haciendo al respecto? Pues vea, ese es un tema bastante álgido para tocar. Prácticamente hoy por hoy el cáncer en general está manejado por organizaciones no gubernamentales que se están encargando de dar apoyo a los pacientes de diferentes maneras, ¿verdad? Está la Fundación Pro Cáncer en La Ceiba, FUNOCAM en Tegucigalpa, el Centro de Cáncer, está la Liga contra el Cáncer, nosotros aquí en San Pedro Sula y otras muchas, ¿verdad? Organizaciones, unas que se encargan en educación, otras se encargan en dar soporte a los pacientes. No tenemos siquiera una ley en Honduras para el control del cáncer. Si no tenemos una ley, por lo tanto, no hay una estructura administrativa que dirija todas las acciones, ¿verdad?, que se van a hacer en este país para luchar contra el cáncer y por lo tanto tampoco hay un presupuesto. Las unidades de tratamiento, porque cuando hablamos de tratamiento, hablemos para la mayoría de la gente, porque habrá pacientes que vienen con nosotros o pacientes como Consuelo que tienen el apoyo de su familia, pero hablemos del resto, ¿verdad?, que no tienen acceso a estos servicios de salud. Las unidades de oncología que están en el Hospital San Felipe, que están en el Hospital Escuela, que están en el Hospital Mario Catalino Rivas, se manejan con presupuestos hospitalarios, es decir, los directores de estos hospitales no tienen un presupuesto específico para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y eso hace también, ¿verdad?, que tengamos una disminución en la calidad y la cantidad de servicios que se le ofrecen a los pacientes a nivel público. Por otro lado, si vamos al servicio de radioterapia, el Hospital San Felipe es el único lugar público donde el paciente puede acceder a tratamiento de radioterapia con un equipo que debió ser sustituido hace 10 años, ¿verdad? Nosotros estamos en ese proceso también que debemos modernizar, compramos un equipo nuevo, pero ya está llegando el momento en que tenemos que migrar a una tecnología que se merece la gente, y no simplemente porque sea más novedosa, sino porque simplemente es más eficiente, es más limpia desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Y la gente se merece recibir un tratamiento de calidad. Espectacular. Bueno, ya estamos llegando al tramo final. Consuelo, palabras finales, algo que le quiera decir a todas esas mujeres que están luchando contra el cáncer de mama, a esos hombres incluso, que aunque en un porcentaje menor, también corren algún riesgo en ese sentido. Bueno, mi mensaje final es que de entrada que hagan la autoexploración, que es lo que nos está ayudando al final a conocer un poquito más nuestro cuerpo, que si nos toca la bendición de tener que lucharlo, que lo enfrentemos con mucha fortaleza, que el apoyo de la familia es muy importante para todos nosotros, que si no caemos, pues entonces es muy importante. Últimamente yo lo que digo que nos debemos de tocar para que no nos toque. Eso es lo que nosotros debemos de tocarnos para que no nos toque, tanto para las mujeres como para los varones, que tomen ese minutito de exploración para hacerlo. Y que sea lo contrario, que la guerremos, que esta vida así es, que no es cuestión de que nos vamos a facilitarle las cosas al bicho, no, señor. Tenemos que ir hacia enfrente y tenemos que ver personas así como la doctora Zapa, que tiene mucha conciencia social, tiene ese amor que es la persona con la que yo he estado como más a la par, que se busquen las personas profesionales, que ellos están ahí para eso, están luchando, están buscando la manera de cómo seamos menos la estadística y que la logremos vencer, que de eso se trata, pero que no nos aflijamos, que sigamos adelante, que sigamos educando, que seamos un efecto multiplicador para ayudar.
Esas serían como mis palabras. ¿Cómo la encuentran en las redes sociales, Consuelo? La gente que quiera acercarse a usted, conocer de usted su vida, lo que se dedica, porque es una persona que trabaja recuperando atletas. Bueno, ese es el conocimiento que tengo, es muy Sí. conocedora del tema de preparación física. Me pueden conseguir en Facebook como Consuelo Walker Stier, en Instagram también fácil, Consuelo Walker Stier, y en Twitter como Chelo Walker. Esto no crean que he sido mucho yo de las redes, algo así, sino cuando me las abrieron mis sobrinos. Entonces, digo, vamos para adelante, pues sí. Pero con esa manera me pueden encontrar. Y estamos para servir, estamos en la orden, en lo que quieren, lo que necesitan, sí, tanto en el gimnasio de trabajo, o como aquí al comité, como a la liga, en lo que sea yo posible ayudar, pues estoy para servir y ayudar. Ese es el objetivo que nosotros como personas debemos de estar. Tenemos que ser ese efecto multiplicador. Graníticamente hablando, de repente no se vea que lleguemos como que a la meta, pero por lo menos vamos a decir que cada vez que sea una menos, cada vez que sea una menos, cada vez que sea una menos, que esa es la idea. De repente, por los entes gubernamentales que tenemos, que eso ya tocaba el tema, no hemos podido estar como más a punto, porque eso, como les dije, me ha creado un estado de conciencia, porque yo he podido avanzar en muchas situaciones con o sin dificultades. Me ha tocado con la ayuda, con el apoyo de la familia y las amistades, que ha sido como quien dice, tanto económico, físico, espiritualmente, han estado ahí. Pero ¿qué sucede? Es cuando me crea la conciencia. ¿Qué sucede con esas personas que no pueden? Entonces, sobre de ellos tenemos que ver nosotros, ya sea la parte gubernamental, ya sea la parte empresarial, la parte que nos involucremos, que tengamos un poquito más de conciencia para este tipo de personas que sí realmente lo necesitan. Excelente, Consuelo, muchas gracias, doctora. Consejo final que quiera, igualmente, Consuelo, gracias. Doctora, consejo final que quiera darle a esos pacientes y bueno, obviamente cómo podemos encontrarle en redes sociales, porque definitivamente su labor es muy importante y no solamente en este mes de la lucha contra el cáncer de mama o en esta semana o en el Día Internacional, no, usted está todo el tiempo disponible para las personas. ¿Qué quiere decirles para despedirnos? Bien, a la mujer específicamente, que derrotar el cáncer de mama empieza por mí. El autoexamen después de los 20 años y la mamografía anual a partir de los 40 es una herramienta que tenemos accesible para que nosotros podamos cuidar nuestra vida y reducir la mortalidad por cáncer de mama. A la población general, observar estos factores de riesgo que aplican mucho para nuestras mujeres y nuestros hombres y que nos llevan a enfermedades no solamente de cáncer, sino a diabetes, a hipertensión, y nos hacen que terminemos en una clínica de diálisis, ¿verdad? A los 50, 60 años cuando estamos en nuestra mejor edad. Y bueno, a las empresas, ¿verdad? Que estamos aquí, estas instituciones como la Liga contra el Cáncer, que estamos bregando para dar acceso a los pacientes a servicios oportunos y de calidad para el manejo del cáncer de mama y otros cánceres, que colaboren con nosotros, ¿verdad? Que se aboquen a las unidades como el Comité de Apoyo, en nuestro caso, ¿verdad? Para que puedan colaborar con los diferentes aspectos del crecimiento institucional y del apoyo a los pacientes. Y a usted, pues, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y, como le digo, por prestarnos su voz y prestarnos sus oídos y sus ojos para llegar a esta audiencia preciosa que nos está escuchando este día. El placer ha sido mío, doctora. Muchísimas gracias. De verdad que esa educación es la que se necesita para que, bueno, nuestra sociedad pueda entender la importancia de esto y la lucha enorme que todavía está por delante y lo que se tiene que seguir haciendo para ayudar a otras personas. Sí. Decirles a las personas que nos pueden seguir en Che Clinics en Instagram y también en Che Clinics en Twitter, Center Health Empowerment en Facebook y bueno, Checas en Español, el canal en YouTube, a donde estará saliendo esta entrevista, esta plática, esta tertulia, este podcast y todo lo que hemos hecho en las últimas semanas y las sorpresas que se vienen son bastantes. Muchas gracias a todos, bendiciones, éxito.